Muy bien. Bueno, pues entonces en esa línea yo pensaba que a ver si nos podía recoger en este momento cuál es el papel de la desalación en la planificación hidrológica que se contempla, lo que ha sido un poco el pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo lo ves tú, Ángel? Bueno, pues debo reconocer que cuando leí esa pregunta, yo estoy en la segunda planta del Ministerio y subí corriendo a la séptima, que es donde está la Dirección General, y lo puse encima de la mesa y me preguntaron, ¿qué vas a contestar? Y me dije, pues no lo sé. Y dije, bueno, tú mismo, con tal de que no te metas en un jardín, tú mismo. Bueno, entonces estoy a punto de llamarle a Miguel y decirle, oye, otra pregunta más facilita, joder, no me pongas en un compromiso. Pero nada, poco a poco, pues, bueno, o sea, no quiero que parezca que hemos amañado las preguntas entre Miguel y yo. Bien. Yo creo que el pasado todos lo conocéis. El pasado está. Yo creo que deberíamos intentar mirar al futuro. Luego hablaré un poco del futuro. El pasado, pues, todos sabéis que había una planificación hidrológica. Esa se derogó y se cambió por un plan que se llamó Agua, en el que un trasvase se convertía más o menos en desaladoras, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es el pasado. Con más o menos fortuna. Luego se ha visto que quizás llevados, como pasó en aquel momento, no solamente en desalación, sino en otras infraestructuras, éramos todos un poco megalómanos, o pensando que iba a haber unas maravillosas desarrollos urbanísticos y desarrollos de todo tipo que iban a generar muchas demandas, ¿no? Tanto en las autovías como en los aeropuertos y como en las desaladoras. O sea, las desaladoras no fueron más parte más que de lo que ha sido aquellos años tremendos, ¿no? Por tanto, ese es el pasado. El presente es que tras unos momentos de titubeo inicial, yo creo que todo el mundo piensa ahora en la casa que hay que tratar de aprovechar lo que hay. O sea, lo que hay nos lo acaban de contar. Perdona, Carmelo, que de Canarias no hable mucho, porque vuestro caso es un poco distinto, ¿no? Bueno, muy distinto, ¿no? Entonces yo creo que ya no tanto Revilla como Cohen nos han contado lo que hay y evidentemente, pues, si oímos a Carlos, pues es un poco desolador, ¿no? Joder, tenemos 4 desaladoras y las tenemos paradas, ¿no? Bueno, yo creo que el presente, en este momento, en esta situación actual, estamos trabajando dentro del Ministerio, codo con codo, precisamente con Aquamed, para ver de qué manera se integra la desalación en un mix de recursos hídricos. Esto evidentemente no es tan, se dice muy fácil, pero luego no lo es tanto, y esa es un poco la idea, ¿no? Esa es la idea en el que estamos en el momento actual. O sea, el momento actual es... Tenemos el encargo todos de intentar hacer eficiente unas instalaciones que están ahí y que no podemos, de repente, como se llegó a pensar, pues dinamitarlas o vendérselas a los árabes, ¿no? Eso no va a pasar, ¿no? Me voy a adelantar a una posible pregunta que tengo ahí, que ya te dejo contestada, ya no me la tienes que hacer, ¿no? Decía, ¿cuál es uno de los puntos débiles de la desalación, ¿no? Bueno, pues uno de los puntos débiles de la desalación en España es la aversión a la desalación. Es la reacción que hay a la desalación. O sea, el punto débil puede ser las afecciones ambientales, que es aburridísimo ya hablar de ese tema. Es muy aburrido. El tema energético, por supuesto, no es tan aburrido, porque el tema energético yo creo que es quizás el punto importante, ¿no? Yo creo que ahí vosotros tenéis que hacer un esfuerzo, ya sé que lo estáis haciendo, pero tenéis que seguir haciendo un esfuerzo para que no todo el mundo esté diciendo, joder, claro, es que la energía encarece mucho el agua, ¿no? Que es lo que evidentemente se apoyan siempre los más críticos, ¿no? Entonces, aversión. Es decir, hay determinados sectores en este país, por no hablar de zonas y regiones, en los que la palabra desalación, pues hacen la cobra, ¿no? Hacen así. Y ya es muy difícil, casi. Entonces, yo en una cena que tuve en Murcia antes de la noche, el martes por la noche, gente del ámbito del Ministerio, yo les decía a algunos, relajaros, porque vais a beber agua desalada hasta aburriros. O sea, no hay otra solución. O sea, da igual lo que penséis y lo que no penséis. Lo retrasaréis 2 años, 3, 4 o 27. Pero no va a haber otra solución.
no la va a haber. O sea, la Comisión Europea no va a poner un puñetero euro encima de la mesa en este país para hacer una nueva infraestructura hidráulica que signifique una transferencia, por no hablar de otra palabra mágica, una transferencia o cualquier arreglillo, cuando sabe que tenemos 14 o 15 o 20 desaladoras que están no en su máximo nivel de producción. Por tanto, yo les digo que tienen que cambiar el chip, o sea, que además no pasa nada por cambiar el chip, ¿no? O sea, que como no pasa nada, poco a poco hay que cambiar el chip y ir tratando de integrar la desalación como algo natural en un sistema de gestión de los recursos hídricos. Y eso es fundamental. Entonces ahí también vosotros tenéis que hacer cuando digo vosotros me refiero, estoy hablando de AEDIR o del sector más implicado en este tema. Tenéis que seguir haciendo la pedagogía, tenéis que seguir haciendo labor de marketing o labor de convencimiento de que las desaladoras no tienen cuerno ni rabo. De que el agua desalada no pasa nada, que hay mucha gente que abre el grifo, ha bebido agua desalada y no se está enterando. Y lo único que hay que decir a la gente, hombre, hay que pagar un poco más, pero... Yo estaba viendo las cifras de Carmelo y me estaban ganando ganas de reírme, porque claro, estaba hablando de que, no sé si en Lanzarote, en Fuerteventura, se pagan unos 80 euros metro cúbico con agua desalada a tope y sigue siendo la mitad de lo que pagan en Europa por metro cúbico de agua. O sea, yo creo que, sinceramente, estamos haciendo de todo esto y yo ahí sí que creo que la culpa la tienen los políticos porque automáticamente saltan al contrario para machacar. Bueno, entonces, está claro cuál es el presente, ¿no? Bien. En esa misma cena salió un tema que alguien decía, vamos a tener problemas en Marina Baja dentro de nada, por sequía. Oye, tenemos la desaladora de Muchamiel. Pues hay alguien que quiere traerse agua de no sé dónde. Que no. Que tenemos la de Muchamiel al lado. ¿Por qué vamos a tener que andar pensando en hacer no sé qué para traer agua de no sé dónde cuando tenemos la desaladora de Muchamiel al lado? Joder, vamos a cambiar el chip de una puñetera vez. Bien, tú has presentado el futuro. Yo no tengo ninguna bola, obviamente, ¿no? Para el futuro. Además, soy muy malo para esto. Pero voy a leer, como todos sabéis, ha habido un foro del Mediterráneo en Murcia estos días. Yo entiendo que es un foro más pensado para el mundo de la administración o para el mundo institucional, más que para el mundo de la empresa. Pero en este foro se presentó el otro día, en una mesa que tuve la suerte de presidir, que es este documento, en el que se dicen cosas como que en el ámbito del Mediterráneo la desalación tiene que formar parte del conjunto de los recursos hídricos a gestionar. Y está proponiendo crear un observatorio para estudiar y analizar, tú estabas, ¿no? Para analizar y hacer un seguimiento de la desalación del agua en los países del entorno mediterráneo. Y un representante de Marruecos, que luego tendremos a alguien aquí, estaba diciendo en esa misma mesa: necesitamos desalar agua de mar en Marruecos. Bueno, a ver si los marroquíes convencen a los españoles de las bondades de la desalación. Esto es importante, pero por hablar de futuro voy a leer un titular. Al día siguiente en el periódico La Verdad, no sé si es una bomba de relojería o es algo, pero decía: el Ministerio apuesta por las desalinizadoras en los nuevos planes de Cuenca. No sé si con eso te contesto suficientemente a la pregunta que me has hecho. Perfectamente. Y además de una forma muy esperanzadora, como no era por menos como aquí estábamos esperando, porque yo creo que hay un cierto desánimo que se ha podido observar en este congreso y anteriormente, y creo que esto llena de esperanza a los que siempre hemos pensado que ese patrimonio hidráulico que tenemos en España con las desaladoras no se puede dejar morir, porque sería un fracaso por el que nos juzgarían. Y me parece que has contestado perfectamente. Porque hay una cosa, pero que ya casi entramos en la fase de preguntas para todos, pero te la hacía a ti como se la preguntaba a todos los demás. Las desaladoras como refuerzo de la garantía. Yo creo que no hemos sido capaces de transmitir a los usuarios lo que significa la garantía. Con lo que nos ha contado Carlos, creo que es muy ilustrativo.
Si no hubieran estado las desaladoras en ese momento, la crisis que se había producido habría sido muy superior a la inversión que se ha hecho en desalación. Creo que esa imagen es maravillosa para explicar que el concepto garantía, de una forma reglada y sistemática, tenemos que traducirlo, tenemos que trasladarlo a los costes y a las tarifas, porque eso permitiría observar, sin que se nos caigan los palos del sombrajo, de que hay instalaciones que están en reserva activa. Es una situación muy a tener en cuenta y que como tal se debería contemplar en los costes. Y prácticamente yo creo que ya debemos dar paso a las preguntas. Vamos retrasados un poco, pero creo que lo merece la pena. Perdón un segundo. Tengo tendencia a salirme del guión y volviendo al tema del coste, si no te importa, sí. Dos cosas. Una, en el ámbito este mediterráneo hay una se llama Estrategia 5+5, en el que hay 5 países del norte y 5 países del sur. Seguramente lo firmarán los ministros en enero. Se colocan 20 proyectos por cada país, que seguramente serán financiados en parte por la Comisión Europea. Es curioso porque los países del norte les van a permitir un tipo de proyectos y a los países del sur un tipo diferente de proyectos. O sea, nosotros no vamos a poder presentar un proyecto a financiar de una presa, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, los marroquíes sí. O sea, es una visión clarísima de lo que la Comisión Europea entiende que debe hacer España y lo que entiende que deben hacer otros países. Y, por supuesto, no podemos sentarnos a hablar con la Unión Europea si no ponemos encima de la mesa que estamos profundamente decididos a recuperar costes. Y yo te esto para que luego se hable de lo que quieras. Estupendo. Sí, hay una pregunta que quiero, antes de darle paso a la sala, porque a lo mejor habrá muchas preguntas por ahí, pero a Carmelo, por algo que ha iniciado y que yo lo tenía entre mis preocupaciones, es el tema de la renovación de las instalaciones obsoletas. Es decir, en una experiencia ya de 50 años hemos vivido en Canarias instalaciones que han pasado a mejor vida, es decir, también es un escenario para estudiar la arqueología tecnológica de la desalación, espléndido, pero si las nuevas actuaciones son más para renovación o para incremento de los recursos. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que ahora mismo un poco lo que comentaba antes, ¿no? El modelo, digamos, hidráulico desde el punto de vista de Canarias, en desalación más o menos está, entre comillas, colmado, ¿no? Desde el punto de vista de abastecimiento, tenemos más o menos las producciones garantizadas en casi todas las islas, ¿no? Es verdad que sí existen, digamos, algunas capacidades de producción más que se están produciendo en sitios determinados localizados, pero no es, digamos, ahora mismo ya el negocio importante en Canarias de aumentar la producción. Lo que nos encontramos efectivamente es un poco lo que estaba hablando antes, Gabriela, la parte energética, el coste, ¿no? Que todavía a nosotros se nos acrecenta más cuando estamos hablando de pequeñas plantas desaladoras con capacidades pequeñas, ¿no? Que aunque tengan, digamos, factores de producción muy grandes, muy elevados, pues al final el coste fijo es bastante significativo, bastante importante, y el coste energético pues también igual, ¿no? Entonces, estamos enfocando muchas instalaciones, sobre todo eso, a la renovación, a la modificación, digamos, de antiguos procesos. Todavía hay alguna instalación por ahí que tiene una turbina Francis, por sistemas, digamos, de renovación en los que ya aparezcan pues todos estos nuevos diseños que están planteando, ¿no? Principalmente los sistemas de intercambio de presión y otro tipo de diseños, ¿no? Entonces, es verdad que estamos buscando ya más o menos esas alternativas, ¿vale? La parte, digamos, de desarrollos de ahorro energético. Y también nos estamos un poco basando también en eso, ¿no? En algunas ayudas que todavía siguen habiendo, sobre todo en ese sector, ¿no?